Somos tu voz. Saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Xavier Coscojuela. Él es periodista y es el director de Tal Cual. Bienvenido, Xavier, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay un tema complicado sobre el que vamos a hablar a continuación. Han seguido las renuncias en el seno del Consejo Nacional Electoral, está en plena crisis institucional y todo esto a las puertas de unas elecciones primarias que ya se ha anunciado serán autogestionadas por la plataforma unitaria. ¿Qué pierde y qué gana la oposición con unas primarias autogestionadas? ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, pareciera que lo que ganó fue el consenso en que hay que hacer las autogestionadas. Pareciera, ¿no? Porque ese era un debate que se había producido en la oposición sobre si se hacían las primarias o no con el Consejo Nacional Electoral. Ya sabemos quiénes están en contra de la participación del Consejo Nacional Electoral y quiénes a favor. Ahora quienes estaban a favor, bueno, por lo menos Enrique Capriles ya se pronunció a favor de las primarias autogestionadas. Y yo creo que con eso de alguna manera, si podemos ver algo positivo a esto, es que parece que se logró el consenso en que, bueno, se harán autogestionadas. Ahora el reto es hacerlas, exactamente, porque ya el Consejo Nacional Electoral, en la única respuesta oficial que le dio a la Comisión Nacional de Primarias, le dijo que si no se utilizaba el sistema completo, lo que implicaba la utilización de las cartahuellas, pues no se prestaría a los centros de votación. Ahora no hay centros de votación, no se pueden utilizar, o por lo menos el gobierno evidentemente no los va a facilitar los centros de votación que normalmente se utilizan para las elecciones generales, ¿no? Entonces hay que buscar un sitio donde hacer esas primarias. Tal vez en algunas zonas de Venezuela, donde hay colegios privados, pudiera ser que se llegara a acuerdo con sus dueños y los presten, ¿no? Con las órdenes religiosas y presten los colegios religiosos, pues eso no está en todas partes de Venezuela. Entonces ahí está el reto que de alguna manera planteó ayer Enrique Capriles cuando dijo que quería que las primarias fueran lo más amplias posibles y lo más inclusivas. Entonces, bueno, ya el presidente de la Comisión Nacional de Primarias asomó la posibilidad de utilizar las iglesias, los templos religiosos. Había que ver cuál es la respuesta que recibe justamente de la iglesia. Ya también la iglesia recibe un ataque sin haber dicho nada de parte de Diosdado Cabello, que está encargado pareciera ser el principal encargado de sabotear la realización de estas primarias de la oposición. Porque yo creo que es evidente que para el gobierno lo fundamental es que las primarias salgan lo peor posible. Y incluso, si pudiera evitarlas, creo que lo haría. Si las primarias salen bien, el primer perjudicado de todo ello es el gobierno de Maduro, porque la oposición lograría un candidato único, con fuerza, que le pondría las cosas mucho más difíciles al gobierno para mantenerse en el poder. Entonces, el reto es dónde hacerlas, fundamentalmente. Después contar los votos, bueno, como se contaban los votos antes en las elecciones en Venezuela, ¿no? En la mesa, sacaban las papeletas y los contaban uno por uno y hacían la anotación. Hay que distribuir los electores, o sea, complica mucho más las cosas y es un reto mucho mayor y además, pues, según lo que he entendido, más costoso. Pero bueno, ahí ahora queda de paso, no queda tampoco mucho tiempo, porque estamos ya a mediados, más bien terminando más bien el mes de junio, y bueno, hasta octubre no queda tanto tiempo, pero yo espero que los que integran la Comisión Nacional de Primarias ya se hubieran paseado por este escenario y hubieran adelantado el trabajo para hacer las primarias por su cuenta, sin contar con el CNE. ¿Y cuál es su lectura, Xavier, sobre la renuncia de los rectores principales y suplentes del CNE, a la que se sumó la de Roberto Picón más recientemente? Sí, lo lógico es que en su carta de renuncia hubieran explicado las razones reales de su renuncia, pero no las hay. Los rumores venían desde que se iniciaron unas reuniones en enero. Ahí apareció el señor José Brito, que es el representante del partido Primero Venezuela, que antes era Primero Justicia, diciendo que se había planteado la recomposición del Consejo Nacional Electoral. Yo lo entendí en ese momento como que ellos, que forman parte de la otra oposición, querían tener un representante dentro del Consejo Nacional Electoral. Después entendí, me llegó la información de que el que había planteado el asunto del cambio en el Consejo Nacional Electoral era el gobierno. Entonces, pues los que apuntan a que el gobierno no está satisfecho con la actuación de sus rectores. Va más allá, incluso que como actuaron en el caso Barinas no complació al Poder Ejecutivo
retroactivo, simplemente porque no desconocieron la voluntad de los marineses y los obligaron a hacer una nueva elección. Este es uno de los rumores. El señor Calzadilla, por cierto, expresidente ahora del Consejo Nacional Electoral, bueno, es un presidente que prácticamente no se sabía nada de él, casi ni siquiera en momentos electorales, y en el 2021 tuvo una participación muy importante, y eso al gobierno no le satisfacía tampoco, porque aunque Tibisay Lucena no era que declaraba mucho, lo hacía con cierta participación, y era una rectora que al final de cuentas pues no inspiraba confianza al electorado, a una parte del electorado de la oposición, y que además tenía desde el lado de la oposición quienes también alentaban la poca creencia en el voto, y aparentemente son las razones por las cuales Calzadilla y otro señor rector, que creo que es apellido Correro, porque ni siquiera me acuerdo bien el nombre de él, no explicaban nada, no explicaban ni rechazo al voto, ni tampoco muchos títulos a votar, pero es que eran totalmente intrascendentes, no tenían mayor participación. Entonces, aparentemente esa es una de las razones para su salida, y lo que se espera es que ahora elijan y nombren un CNE donde sus principales rectores sean unos militantes que promuevan lo más posible la abstención, porque el gobierno, yo creo que sigue con su estrategia, y es la que le queda además, de promover la abstención y promover la división en la oposición. Son sus dos pilares básicos para poder tener opción de ganar, vamos a llamarlo que en buena lid, unas elecciones presidenciales en el 2024 y unas elecciones parlamentarias en el 2025, si es que se realizan en las fechas que deberían realizarse, porque otro de los rumores que hay en la calle es que quieren adelantar las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias, hacerlas en la misma fecha, y después que esos parlamentarios se comiencen sus funciones cuando les corresponden los 26, lo que me parece una total locura. O sea, seguidas las elecciones parlamentarias en el 2024, parlamentarios elegidos en el 2024 comenzarían sus funciones en la Asamblea Legislativa en el 2026. Ese es otro rumor que anda en la calle. Hay que estar prevenido contra esos rumores, porque así como hace 6 meses más se hablaba de cambiar el Consejo Nacional Electoral y alguna gente creía que no era posible, bueno, ya comenzó el proceso para cambiarlo, ¿no? Xavier, volviendo a las elecciones primarias, ya hablamos de qué pierde y qué gana la oposición, pero ¿qué pierde y qué gana el gobierno venezolano? Porque en este escenario en el que han tratado de ganar legitimidad internacional, pues obviamente dinamitar un proceso como el de las primarias cambiaría radicalmente la percepción que se tiene internacionalmente en cuanto al reconocimiento o lo que se percibe del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y qué tanto cree usted que dependa la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral de esas negociaciones? Y no hablo solo de negociaciones entre gobierno y oposición, sino, por ejemplo, negociaciones directas del gobierno venezolano con los Estados Unidos. Bueno, uno siempre ha creído que el gobierno, y además la lógica lo dice así, que el gobierno tiene un interés en presentar su mejor cara ante la comunidad internacional para que sus relaciones fluyan mejor, ¿no?, con todos los países. Ellos están recibiendo obviamente presiones fuertes de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, que creo que son los actores que pueden estar más interesados en que haya un proceso lo más transparente posible en Venezuela. Pero también hay otros actores de los que uno suponía que ellos tenían que tener un cuidado en su comportamiento. Por ejemplo, el presidente colombiano Gustavo Petro, aunque mucha gente lo ve como un aliado del gobierno de Maduro, a mí, en mi opinión, no lo es tanto, y algunas declaraciones que él ha dado abogando por unas elecciones transparentes y con garantías, pues no apuntan a poner el camino libre a Maduro. Evidentemente esto debería afectar esa credibilidad que el gobierno de Maduro debería tratar de buscar ante esos interlocutores internacionales en cuanto al manejo de las elecciones en Venezuela, ¿no? También puede ser una manera también de hacerse más fuerte en las negociaciones. Entiendo que desde el gobierno creen que no han logrado lo que deberían haber logrado con las concesiones que ellos creen haber dado a los Estados Unidos en cuanto a las negociaciones. Y entonces, bueno, se tratan de fortalecer para volverse a sentar, si es que así lo hacen. A mí me dicen que no hay ningún tipo de negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición, que las negociaciones son solamente con los Estados Unidos,
y habría que ver hasta dónde los Estados Unidos van a presionarlos a ellos para obligarlos a, de alguna manera, a hacer unas elecciones medianamente transparentes en Venezuela con ciertas condiciones. Ya las condiciones no son buenas. O sea, en este momento hay varios candidatos inhabilitados, otros que no sabemos si están inhabilitados, porque es el caso de María Corina. La inhabilitación a ella se venció hace ya varios años, pero cuando se revisa el Consejo Nacional Electoral, su nombre tiene un famoso código 8 que le impediría inscribirse como candidata. Entonces, de hecho, sigue estando inhabilitada. Está el caso de Capriles, está el caso de Superlano. Entonces, ahí ya las condiciones electorales no son las adecuadas. Pero bueno, este es un gobierno que también ha demostrado que a la hora que lo ponen entre la espada y la pared, no le importan tanto lo que piense la comunidad internacional, y bueno, se conforma o le parece suficiente con los aliados a los quienes no les importa que haya o no democracia en Venezuela, y mantienen relaciones con ellos y simplemente lo dejan hasta ahí. Veremos hasta dónde llegan. Xavier, ya para concluir y en aras de capitalizar el tiempo, varias preguntas. Bueno, y volviendo al tema María Corina, ya por allí Luis Ratti, que de un tiempo para acá se ha convertido ahí como en una pieza, primero introduciendo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la primaria, contra la plataforma unitaria, pero él también asomó eso de que iba a pedir la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Cuáles son las aspiraciones de Luis Ratti? ¿Cuál es la posición que ocupa en este tablero político? Por otra parte, ¿qué pasa? Y esto en un escenario hipotético, si no hay primaria, si no se puede hacer la elección primaria. Además, ¿cuáles son los nombres que despuntan? Apuntando justamente a una posible inhabilitación de María Corina Machado, y bueno, de los que queda por ahí que no estaría inhabilitado sería Manuel Rosales. Bueno, Luis Ratti simplemente es una pieza que utiliza el gobierno para sabotear y para promover justamente lo que estoy diciendo, la tensión y la división. Evidentemente el gobierno está paseando por el escenario de inhabilitar nuevamente a María Corina. Referirlo al artículo, el artículo 8 en el CNE, que está vigente según tengo entendido, pero ya no solamente lo asoma el señor Ratti, sino ya lo dijo también Germán Escarrá, de que la gente que haya pedido invasión y aplicación del TIAR, etcétera, debía ser inhabilitado, y algunos voceros, no tan oficiales, pero alguna gente que tiene cuentas en Twitter que están vinculados con el gobierno, ya lo han planteado. Entonces, no nos extrañaría nada que si ellos ven que la candidatura de María Corina de verdad agarra la fuerza que aparentemente está agarrando y se puede convertir en una alternativa real para que Maduro no gane las elecciones, pues simplemente terminen inhabilitándola. Eso es un escenario factible, probable que ocurra. No hacer las primarias creo que sería en estos momentos yo lo veo muy difícil de evitar las primarias. Ahora, que no se puedan hacer porque de alguna manera el gobierno lo impida, obligaría a la oposición evidentemente a buscar alguna alternativa, buscar un consenso en torno a un candidato. ¿Quién sería ese candidato? Bueno, ya ahí la cosa no la veo tan clara. Rosales es una alternativa, aunque Rosales todavía no ha formalizado su inscripción, le queda nada más de aquí al viernes para hacerlo. Tengo entendido que lo va a hacer. También tengo entendido que él había buscado un acuerdo con Capriles, con Fuerza Vecinal y con Henry Falcón, de buscar entre los cuatro un candidato y presentarlo uno solo, para facilitar de alguna manera esta disputa en las primarias. Pero en todo caso, hay candidatos. Bueno, ahora surgió la candidatura de Andrés Caleca, que es un independiente, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, y que algunos están asomando como un posible candidato de consenso, pero yo creo que lo más sano es que se realicen las primarias, que la oposición haga el esfuerzo y las concrete, y que bueno, que la mayoría de los ciudadanos se exprese y que esa decisión sea la que al final de cuentas se acate, porque bueno, es lo más democrático, ¿no? Lo más complicado, la salida del CNE yo creo que lo complica más, pero bueno, ese es el reto, y espero que quienes integran la Comisión Nacional de Primaria, que como todos yo también reconozco que son gente muy valiosa y muy respetable, pues logren hacerlo de la mejor manera posible para que vayamos saliendo de este trance en que estamos metidos ya hace demasiados años.